preguntas en realidad es alrededor del tema de los acuerdos de paz. Yo he sido partidario, por obvias razones, desde hace 2 décadas más, 3 décadas ya se van a cumplir. Ayer se conmemoraban 27 años del asesinato de Carlos Pizarro. Y obviamente pues nosotros somos de la postura que el conflicto armado, la guerra, la violencia en general, no es un camino para Colombia, y hace 30 años propusimos un camino diferente. Y por tanto hemos sido partidarios de que se acabe este conflicto armado actual, en nuestra opinión absolutamente tardío e impertinente, y apoyamos el esfuerzo que hicieron los 2 bandos en lograr un acuerdo. Yo voté por el sí en el plebiscito. Eso no quiere decir que no veamos críticamente lo que está pasando. En realidad, el acuerdo de paz, por iniciativa más del gobierno, del presidente Santos, se restringió al máximo a hacer una especie de acuerdo de desmovilización militar, con algunas concesiones por parte del Estado en el sentido de garantizar un tránsito hacia una actividad política legal, unos beneficios jurídicos, algún tipo de esquema de desarrollo, entre comillas, para las zonas que tradicionalmente fueron de ese conflicto armado. La paz no es simplemente eso. No se puede reducir el concepto de la paz en Colombia a la desmovilización simple de un cuerpo armado guerrillero bajo la sigla de las FARC. Porque no consulta, hacerlo sería no consultar la raíz misma del conflicto y la historia misma del país. La historia de la violencia del país, donde hemos observado que durante 2 siglos, de manera casi siempre, casi ininterrumpida, una guerra se sucede por otra guerra, y en el intermedio siempre acuerdos de paz, a veces. Un acuerdo de paz no ha sido propiamente el motor para finiquitar definitivamente las guerras. La experiencia misma del M-19, y por eso recordaba a Carlos Pizarro, es esa. Carlos Pizarro mismo, como persona, no solamente firma un acuerdo de paz, sino que lo matan a los pocos meses, siendo candidato presidencial. Él mismo, en su persona, muestra cómo un acuerdo de paz no se puede definir como la paz en términos de palabras mayores, de palabras integrales, de palabras definitivas. Y el acuerdo de paz del M-19, que lo fue la Constitución del 91, que aún rige formalmente, no acabó la guerra. No solamente porque continuó en manos de las FARC y del ELN, sino porque el esfuerzo de democratización que la Constitución del 91 proponía para Colombia fue respondido por todas las fuerzas ilícitas con poder político territorial de manera violenta. Y lo que se provocó fue un crecimiento exponencial de lo que se ha venido llamando el paramilitarismo, que controló región por región a sangre y fuego. Y el norte de Santander es una de esas regiones, con la realización de un verdadero genocidio en varios territorios del norte de Santander, incluido Cúcuta. Entonces, digamos, esa experiencia histórica es la que hoy tendríamos que retomar. Pensar que un nuevo acuerdo de paz, esta vez con las FARC, y mucho más restringido desde el punto de vista de sus consecuencias democráticas, va a traer por sí mismo la paz en Colombia, es una inmensa ingenuidad. Es importante, sí, no estamos en contra de eso,
Pero al país hay que proponerle los acuerdos fundamentales que tienen que ver con la paz mayor, es decir, con la posibilidad que definitivamente y por generaciones hacia el futuro no volvamos a recurrir a las armas para dirimir conflictos o construir economías y sociedades ilícitas. Y entonces cuando ya nos metemos en este terreno, nos encontramos con una serie de iniciativas que tienen que ser mucho más audaces. Por ejemplo, una paz mayor se hace no con las guerrillas, se hace con la sociedad. Es la sociedad la fuente del conflicto, pero también puede ser la sociedad la fuente de la paz mayor. El acuerdo de la sociedad, el pacto social, es lo que permite establecer las bases mínimas pero fundamentales de una paz duradera y estable en términos de lo que nos proponían en el plebiscito. Y cuando uno habla entonces de un pacto de la sociedad hacia reformas fundamentales, tiene que darle capacidad de decisión a la sociedad. De esto no hay nada en los acuerdos firmados en La Habana. Y la capacidad de decisión de la sociedad se llama poder constituyente. Su capacidad de reformar cosas que son fundamentales. En el terreno agrario, en el terreno de la salud, en el terreno de la educación, en el terreno del territorio. Porque sin eso, las condiciones de nuevas violencias se generan. E incluso el tema del territorio, para hablar de uno específico, me parece fundamental. Algo tiene que ver la conferencia que ahora vamos a dar. Porque si volvemos a hace 27 años, la idea que surgió entre el M-19 y el gobierno de aquel entonces fue tramitar el acuerdo de paz realmente a partir de un proceso constituyente concretizado en una Asamblea Nacional Constituyente de 70 miembros que se reunió permanentemente en la ciudad de Bogotá durante 6 meses y entregó el texto que hoy es la Constitución Política. Como texto formalmente profundamente democrático, es de las constituciones más democráticas y avanzadas del mundo. Si le preguntan a uno, ahí está reflejado no solamente el proyecto político del M-19 para el país, sino la diversidad que se expresó en la constituyente. Es un proyecto pluralista, no es de un vencedor militar, sino es una concertación de un sector de la sociedad colombiana, la más avanzada, la más moderna, la que se expresó electoralmente ese 9 de diciembre de 1990 y que le dio mayoría relativa al M-19. Pero no nos sirve para repetirlo ahora. ¿Por qué no sirve? Porque no se trata de una nueva Asamblea Nacional Constituyente reunida en la ciudad de Bogotá para reformar una constitución que per se ya todavía es democrática. Se trata, y es nuestra propuesta progresista, es de entregarle capacidad de decisión a las ciudadanías en el territorio. Es decir, el poder constituyente tendría que estar descentralizado. ¿Y por qué? Porque si eso no se logra, los poderes reales, que son fácticos, es decir, no son institucionales ni legales, son los de la realidad en cada territorio de Colombia, hunden cualquier posibilidad de paz en sangre. Yo haría una pregunta, ¿qué rige normativamente en Cúcuta o en el Catatumbo? ¿La Constitución del 91? ¿O hay una realidad fáctica que dice que el poder es de otros? Si uno va hacia el Catatumbo es difícil decir quién tiene el poder, ¿cierto? Pues más bien es un poder fragmentado, pero en general quienes tienen esos poderes fragmentados no es ni el Estado, no es la sociedad que habita allí, son
con el nombre que quieran ponerle, pero son ejércitos privados y mafias que controlan realmente el territorio. Y la controlan a partir del terror, de la muerte, de la extorsión misma. Esa no es la Constitución del 91. ¿Cómo se logra la paz allí? No se logra con una Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de Bogotá, como hace 27 años pensábamos, así sea de elección popular, etcétera. No, se logra es si la ciudadanía del Catatumbo puede tomar las decisiones fundamentales sobre su región. Es decir, otorgarle a esa ciudadanía el poder constituyente. Si eso lo hiciéramos en todas las regiones del país, habría un desplazamiento del poder de mafias hacia ciudadanías. Ahí pueden caber 1001 preguntas, pero ese camino sería mucho más certero para construir una paz mayor, es decir, estable y duradera por generaciones hacia adelante. Como esto no está en los acuerdos de paz de La Habana, entonces lo muestro como la gran distancia que hay entre lo que hoy llamamos acuerdos de paz y la paz mayor. No porque la paz mayor niegue los acuerdos, sino porque estos son profundamente insuficientes. Tenemos que respetarlos, sí, son los acuerdos entre dos bandos contendientes, el Estado y las FARC, pero si hablamos de paz de verdad, tenemos que ir muchísimo más allá de lo que está escrito en esos acuerdos. Pregunta a la compañera Giovanna Chávez de la UFPS Radio 95.2 FM. Buenos días, desde la emisora institucional, desde también el Centro de Comunicaciones y Medios, teniendo en cuenta algunos de los temas que va a tratar en su conferencia en minutos, cambio climático y desigualdad social. Desde su análisis, desde la desigualdad social, obviamente, hay algunos estudios que reflejan que sí hay una incidencia en el tema medioambiental. ¿Cómo lo analiza usted desde su experiencia, desde lo que ha conocido? Eso por un lado, y la siguiente para complementar de esos dos temas también, hasta dónde llega nuestra responsabilidad académica y hasta dónde empieza también la política. Bueno, ese es el tema de la conferencia. Sí, tendría que ser breve, porque el cambio climático es producido por el ser humano. Uno, no es un producto del azar de la naturaleza, no es, respetando las religiones diversas que puedan existir, no es designio divino. Es el efecto de una manera de consumir y de producir, que no estaba en la humanidad desde el comienzo de la humanidad, sino que ha surgido a partir de la revolución industrial, léase a partir del capitalismo. Y que tiene que ver con un consumo y una producción de los bienes que se consumen con una base en el uso intensivo del petróleo, el carbón, el gas natural, que al entrar en combustión en los procesos productivos se vuelve gas CO2, que tiene una circunstancia química específica, y es que retiene el calor del sol. Las moléculas retienen el calor, no lo dejan irse. Eso fue fundamental para que en la Tierra hubiera vida, pero ahora, en la medida en que esas moléculas van creciendo por las emisiones que provocamos, está atentando contra la vida, porque eleva la temperatura promedio de toda la superficie del globo, y esas que nos parecería a nosotros pequeños aumentos en el tiempo de la temperatura, 1 grado, 2 grados de temperatura promedio, trastorna el clima de tal manera que pone en peligro las condiciones básicas de la vida, el agua, la tierra fértil, y usted lo acaba de ver en Mocoa, pues circunstancias que mal llama la prensa desastres naturales, porque oculta la realidad que estoy hablando. La oculta en el sentido de que Mocoa muestra el efecto del cambio climático que produce el ser humano
y la incapacidad de la sociedad y del Estado, en primerísimo lugar del Estado, en preverlo, cuando ya lo conocemos. Cuando hablamos de lo primero, no hablamos de toda la humanidad per se. Esa es también una frase mentirosa. Los seres humanos, en sus sociedades colectivas, producen de manera desigual los gases de efecto invernadero. Si estos son el producto del uso intensivo del petróleo y el carbón, usados para la producción de consumos, de bienes de consumo, quienes son más responsables de elevar esas emisiones y por tanto producir el cambio climático son los que más consumen. Y eso en la geografía del planeta se llama las capas más ricas de la población de la humanidad, ubicados geográficamente en unos países específicos que son Estados Unidos, China, Europa, Japón. Entonces tiene ya una primera desigualdad social, que es tu pregunta. La responsabilidad en la emisión es de las capas más ricas de la población, de la sociedad, por su nivel de consumo. Un campesino del Catatumbo no produce esas emisiones comparado con un poblador de Miami. El consumidor de Miami consume muchísimo más cosas al día, empezando por el uso de su vehículo particular, que el campesino que tiene un asadón en el Catatumbo. Esa responsabilidad desigual tiene un segundo efecto. Los gases de efecto invernadero no calientan el lugar específico donde se produce la emisión, sino que se irradian por toda la atmósfera y producen ese trastorno climático que puede provocar catástrofes climáticas en cualquier parte del mundo. Es decir, mientras el problema se origina en unos lugares específicos, el efecto está en todo el planeta. Pero cuando tú miras eso con más detalle, entonces empiezas a ver las vulnerabilidades que los territorios del globo, del planeta, tienen. Entonces hay unas áreas más vulnerables que otras. Indudablemente las costas, porque crece lenta y suavemente el mar. Digamos que sería el efecto más dulce, entre comillas. Pues lo puedes prever, no está creciendo radicalmente de un momento a otro, sino que va lentamente, progresivamente creciendo el nivel del mar. Pero hay otros territorios donde eso no es tan dulce y suave y previsivo. Y te voy a poner un ejemplo, lo que nos sucede a nosotros, a Colombia y en general a América Latina en su región pacífica. Entonces tenemos un gran océano, el Pacífico, que tenía de tiempo atrás unas lógicas climáticas donde existe un calentamiento en un determinado momento, pero con unos grados muy inferiores a los que hoy están sucediendo. Entonces el calentamiento del océano Pacífico resulta que se incrementa porque crece la temperatura promedio del planeta. Si tú calientas 1 o 2 grados centígrados o 3 grados centígrados más que el promedio, pues evaporas más agua. Cualquiera puede hacer la prueba en la acera aquí al frente, se eche un poco de agua y de acuerdo a la temperatura se evapora ese agua más o menos rápido. Al evaporarse en el océano Pacífico más rápidamente el agua, tú tienes grandes nubarrones, grandes masas de vapor de agua, más que antes. Y esas nubes al estrellarse contra la cordillera te produce unas caídas muchísimo más grandes de agua que antes. Nuestra prensa le dice a eso el niño, la niña, y la gente pues cree que eso es porque Dios lo hizo así. No, el consumo de las capas más ricas de la población profundiza ese fenómeno de tal manera que la cantidad de lluvia termina siendo muchísimo más que antes. Y cuando eso cae en las cabeceras de los ríos, etcétera, tienes Mocoa. Mocoa es una población rica.
los que estaban de Mocoa, ubicados allí al borde de esos ríos, ¿eran los ricos? No, que la población rica tiene la capacidad, la facultad, sin el Estado, de ubicarse en zonas, si tienen la información, porque puede haber climáticamente más seguras. No se ubican al borde del río, miran al río desde arriba. No se ubican al borde de la playa, miran desde arriba a la playa, etcétera. No se ubican donde la montaña se va a caer. Las construcciones más lujosas se ubican en zonas donde la montaña no se va a caer. Las poblaciones pobres no tienen esa capacidad, terminan, como en el caso colombiano, ubicados en los bordes de las quebradas, en los bordes de los ríos, en los lechos, arrinconados allí, o por factores de especulación, urbanismo pirata, etcétera, o por la propia, terminan en laderas cuya sostenibilidad no existe. Y el cambio climático, al agudizar determinados fenómenos, provoca la muerte. Entonces los primeros afectados son los pobres. Entonces tienes digamos, en el cambio climático, los más ricos lo producen y los primeros en morir no lo producen y son los más pobres. Es decir, ves una articulación entre el ecosistema deteriorado y la desigualdad social de manera casi evidente. Eso en cualquier parte del mundo, además, no solamente en Colombia. Si miras lo que pasó en Nueva Orleans, encuentras lo mismo. ¿Qué se produce en Nueva Orleans? Un huracán que antes no se producía, más poderoso, que entra, eleva los niveles del agua, y las poblaciones afro más pobres de Nueva Orleans eran las que estaban en zonas geográficas vulnerables a esa elevación del nivel de las aguas, en canales y en el mar, y mueren. Entonces, este tema, que lo vamos a explicar un poco más con calma de todas maneras en la conferencia, pues te muestra, esta es la respuesta a tu pregunta.